Buenos días a todas. Estamos otra vez reunidas para nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Yo le voy a pedir el favor a Verónica que leas Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Ok, dame un segundo, Marcos 11. Versículos 15 al 19. Ok, dice, purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Porfa, ¿puedes hacer una oración para dedicar este tiempo? Sí, amado Padre, te agradecemos por este tiempo y que estamos todos reunidos haciendo iglesia, tratando de acercarnos a ti, tratando de entender y de hacer tu voluntad y no la nuestra, tratar de entender tu palabra, de ser mejores hijas, de ablandar nuestro corazón. Por favor, bendice a todas las que estamos aquí, que podamos entender todo lo que tú deseas que hagamos. Muchas veces quisiera saber cómo poder darte un beso, un abrazo, así sea metafóricamente, con todo lo que hacemos. Y creo que es una manera que todas nosotras podemos, pues, demostrarte lo agradecidas que estamos por cada día, por todo lo que nos das tanto, 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 eres tan infinitamente misericordioso, eres tan infinitamente magnífico. Eh, y esto espero que sea de tu agrado y que podamos entender cada vez más qué es lo que quieres que hagamos aquí en la tierra y bueno, ojalá que después de esto podamos también seguir contigo en la vida eterna. Amén. Amén. Su, Mm. cuando tú Ajá. lees esto que acaba de leer Verónica, ¿qué te produce? ¿Qué ¿Cuándo emociones te qué, perdón? produce? Cuando lees lo que acaba de leer Verónica, esta porción del Uh-huh. Evangelio, ¿qué emociones te provoca? Primero me sorprende mucho o sea, lo humano que puede ser Jesús, o sea, lo humano que es que, o sea, no se controló y empezó a tumbar todas las mesas y a hacer desastre en el templo. Por ese lado. Segundo, lo seguro que estaba de que él era el Hijo de Dios y, o sea, él asumía que ese era su templo o el templo de su padre. Y tercero, o sea, que la gente le tuviese miedo. eh, yo a veces le tengo miedo también. Entonces, sí, o sea, me da miedo el poder infinito que tiene o me da miedo poder, o sea, saber que podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Pero me encanta lo humano que es también, o sea, ver ese lado humano de él que entonces, si él pudo como sobrepasar todos los defectos que tenemos nosotros como humanos, entonces a nosotros como nos inspira a ser como él, pues. Sí, eso último me encantó. Si él pudo superar todo eso, nosotros no tenemos excusa. Sí. Ouch. Y a ti, Vero, Verónica Cadena. A mí me llama la atención lo molesto que estaba de ver cómo estaban comerciando en el templo, que tiró las mesas y mejor dicho, estaba muy bravo. Eso me llama la atención. Ok. Y cuando tú lees eso, ¿qué piensas de Jesús? Que sintió enojo así como nosotros lo sentimos, que siente indignación, que siente
que es humano lo que dice Susana, es tan humano, sintió y vivió lo que nosotros sentimos también y vivimos. Ah, vale. ¿Qué dice Eli? Sí, el Señor dice en su palabra, enojados, pero no pequéis. Y él ahí manifiesta que se enojó también. Entonces, se enojó porque estaban incumpliendo lo que él había mandado. Eso me llama la atención. Pero, ¿por qué crees tú que se enojó? Porque tú dices que se enojó porque no estaban cumpliendo lo que él había mandado. ¿Qué es lo que no estaban cumpliendo? El que el templo fuera una casa de oración. Ok, ok, vale. Ahorita vamos a ver eso con un poquito más de detalle. ¿Qué dice Caro? No, pues ya todas lo dijeron. Entonces, pero sí me causa curiosidad el hecho de que, bueno, ellos compraban allá sus animales para los sacrificios y todo. Entonces, si no lo compraban allá, ¿qué debían hacer entonces? ¿Sí? Entonces se lo tenían que cargar al hombro y llegar allá, o cómo era el asunto, porque no lo tengo muy claro. O sea, creo que era como más como, deme un becerrito, hágame el favor, y sí, tenga su platica, yo voy y lo ofrezco. Entonces no tengo muy claro cómo era que debían llegar con su sacrificio. Ok, ¿qué va a decir Susana? Bueno, hay dos cosas. La primera que yo creo que uno tiende a relacionar a Jesús, o siempre que uno habla de vida espiritual o de Dios y todo, es como paz, amor y tranquilidad y no sé qué. Entonces, cuando tú ves estas reacciones de un Jesús que se molesta o que no sé, le habla fuerte a alguien, tú dices, "Ah, ¿qué es esto?". O sea, te choca totalmente con esa imagen todo así angelical y dulce y perfecta. Y entonces yo creo que, nuevamente digo que, que, es, que es rico ver que dentro de todo, esa imagen perfecta, tampoco ni siquiera el mismo Jesús la tenía. Y es imposible muchas veces lograrla. Entonces uno se frustra mucho porque uno quiere ser así todo perfecto, el santo, y bueno, o sea, quizás no tenemos que ser así, pues. O sea, es chévere quererlo hacerlo, pero, o sea, si nos enojamos o si hacemos algo como eso, pues es humano, nuevamente, como que la palabra. Y segundo, creo que lo del templo era, ellos estaban haciendo dinero, estaban cobrando por eso, y creo que un poco, creo que por ahí iba también era eso, ¿no? Que estaban haciendo dinero, y por eso era que Jesús estaba tan molesto. Lo Ah, tenían como un centro de comercio. puede ser, pero yo voy a coger la primera parte de tu intervención y les voy a preguntar honestamente, ¿quiénes al leer esto se sienten como justificadas para explotar cuando las hacen poner de mal genio? Todas tienen la cámara apagada, pero pueden decir yo, Verónica Cadena ha levantado la mano, Verónica, tú eres de las mías. Si Jesús se puso así, mire, yo también puedo. ¿Alguien más le pasa eso? Solamente somos Verónica y yo las iracundas. No, sí, pero es que digamos que esto es súper justificado, ¿sí? Por toda la situación que él está viendo. En cambio, pero sí, uno se justifica de que se puede poner entonces bravo por cualquier cosa, pero no debería ser así. Pero O sí, sea sí. que si la gente llega tarde, cuando yo la cito a una hora y me llega tarde, yo no puedo tumbar mesas y nada, y no. ¿No, Carolina? Ajá. No, mira que te cuento ahí rapidito, les cuento. Cuando hubo todo lo de los CAI acá, que incendiaron pues los CAI, los destruyeron y todo eso, mi Ya va, primo, paréntesis, explícale a Susana y a Elizabeth que no son colombianas, ok. que es un CAI. Bueno, un CAI es una estación de policía. Entonces, como un par de policías mataron a un chico
Al otro día eso fue terrible, entonces la gente se fue a las estaciones de policía a destruirlas, las incendiaron, bueno, todo eso. Entonces un primo al que llevo predicándole un montón de tiempo, me mandó ahí un meme que decía, pues si Jesús se puso todo bravo, pues porque la gente no puede destruir los CAIs cuando asesinan a alguien, y yo, ay, no. Entonces, claro, eso es un claro ejemplo de por qué yo no puedo hacerlo si Jesús lo hizo, o algo así. Qué bueno ese ejemplo, claro, porque a veces nosotros cogemos la palabra, la descontextualizamos y como Jesús lo hizo, entonces yo también puedo madrear a todo el mundo, yo puedo maltratar a todo el mundo y resulta que no, eso no es así. Entonces yo puedo decir, pero es que Jesús es mi ejemplo. Vamos a ver por qué Jesús está haciendo lo que está haciendo. Pero primero les voy a preguntar, Elizabeth, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te reclama, te hace un reclamo fuerte por algo que tú has hecho mal? Lloro. Ay, Ah, no, no le voy a lloro. decir nada. Ok, tú lloras. Listo. A Susana ni le pregunto, pero si Susana todavía me habla yo. ¿Qué haces tú, Su? Me, no sé, me deprimo. Me quedo así como que o me deprimo o me enfurezco, o sea, de verdad me pongo histérica. Me pongo histérica y no dejo que la persona, o sea, no, si no tienen la razón, no la tienen. O sea, si me forman un rollo por algo que yo no tengo la culpa, Y no. si tienes la razón. Si tienen la razón, ahí sí pido perdón. Ahí sí es verdad que soy la primera que baja la cabeza y pide perdón. Ok, Totalmente. ok. Sí. Y tú, Vero, que se quedó con la mano levantada. No, pues si la persona tiene razón, nada, pues me quedo callada escuchando y yo, ok, lo siento. Tendré en cuenta qué pasó y no trataré de que no vuelva a pasar. Ok, y tú, Caro. Bueno, no, yo soy toda mugre. Yo trato de zafarme. Ay, no, este lugar es para ser sincera, entonces no, yo sí les cuento que yo trato como de zafarme, como de, no, pero es que pasó tal cosa, tal otra, pero bueno, no, al final sí estoy ya encerrada y toca reconocer, pues nada, le hago. Pero pues sí, siempre uno trata de justificarse, no, es que pasó eso porque tal y tal cosa y tal otra, y ya. A mí me pasa lo mismo que a ti, yo también trato de justificar, es más, a mí me pasa combinación Susana-Carolina. Yo me pongo brava, o sea, en serio, cuando alguien me reclama algo, uf, que me pongo, y mi cerebro empieza a buscar todas las posibles respuestas para justificarme. A mí me cuesta mucho aceptar, reconocer que la embarré. Entonces, pensando en eso, fíjense, vamos a ver el versículo 15. ¿Qué dice Elizabeth? Perdón, 15 de Marcos. De Marcos 11. Ok, dame un minuto. Marcos 11, versículo 15. Dice, luego llegaron a Jerusalén. Allí él entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Ok, entonces pongámonos en contexto. ¿Qué hacían en Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? ¿Picnic? ¿Paseo de olla? ¿Qué hizo Verónica que tiene la mano levantada? ¡Eh! En Jerusalén. A ver, dice, entró a Jerusalén, había mirado alrededor.
Bueno, ya había anunciado su muerte otra vez, ¿verdad? Y iba con los discípulos, pero Adri, no específicamente, no sé por qué estaban en Jerusalén. Ok, entonces, tranqui, pero vamos a pasarle a Su que tiene la manito levantada. Bueno, no sé si tengo una razón, pero em, él iba a Jerusalén porque él sabía que ya lo iban a, o sea, él lo iban a matar, es lo que estaba cumpliendo las escrituras y todo lo que venía, él ya, pues ya sabía que tenía que estar allí, ya sabía que bueno, que lo iban a agarrar, lo iban a matar. Entonces él iba a Jerusalén porque todo eso tenía que suceder por ahí, Ok, ok, iba a ¿no? ser automurición, pero no había algo extraordinario en Jerusalén en esa época. La Pascua era. La Entonces estaban ellos, sí, entonces él iba también para la Pascua. Sí, Ok, perdón por el ruido. ustedes, ay, Susana, está demasiado chistoso tú. La playita, el merenguito, y nosotras aquí congeladas. Pero, ok, ¿qué se hacía en la Pascua? Caro, ¿tú recuerdas, o sea, cuál era el contexto de la Pascua, qué se hacía en el templo, cuál era todo el cuento de la Pascua? Pues tengo entendido que la Pascua era como una celebración que se hacía para recordar cuando el Señor los sacó de Egipto, de cuando estaban esclavos, y el Señor los libera de allí. Entonces es como una celebración recordando eso que el Señor hizo con ellos. Listo, pero ¿y qué se hacía? ¿Quién se acuerda qué se hacía en la Pascua? Se sacrificaba el cordero sin mancha, que fuera perfecto, de un año, ajá, y, y se sacrificaba ¿Cómo para qué? para el perdón de los pecados del pueblo por un año. Cada año se debía hacer el mismo ritual. Ok, entonces, si esa era una fiesta extraordinaria para los judíos, porque ahí recordaban, como dijo Caro, todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, para que le rindieran culto, y entonces, sí, ahí estaba involucrado un cordero, estaba involucrada la sangre de un animal, y entonces, la pregunta, ¿quiénes vinieron a Jerusalén? Porque el versículo 15 comienza diciendo, vinieron a Jerusalén. ¿Quién? ¿Quién vino? ¿Qué dice Susana que tiene la mano levantada? No, la tenía levantada de antes. Bueno, él estaba con todos los discípulos, Exacto. estaba con todos, toda la tropa completa. Ok, entonces Jesús estaba con la tropa y ¿a dónde entraron? Al templo. Ok, Vero, ¿y qué se encontró en el templo? Bueno, con un comercio de animales, ¿qué? Vendían y compraban, a los que vendían y compraban en el templo. Cambistas, también dice que había, o sea, pero no sé si cambistas es que pues la compra del animal o no entiendo a qué se refiere con cambistas. O sea, aparte de que vendían animales, ¿hacían algo más? Pues yo no sé si cambiaban monedas, buena pregunta, o cambiaban o hacían trueque. Yo pensaría que eran monedas, pero Porque aquí, dice vendían y compraban en el templo y con las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, como que eran diferentes. Bueno, pero bueno, era todo un comercio en el templo. Y ¿y él para di- qué eran esas palomas y eso que vendían y compraban allí? para el sacrificio del que nos estaba hablando Caro, que hacían en todas las Pascuas cada año, en la Pascua cada año. Ok, entonces la pregunta de Caro, ¿qué quería Jesús? Que la gente cargara el becerro, el cordero o el animalito. ¿Será ese el Bueno, sí. problema?
¿Cuál creen ustedes que era el problema? Porque eh, Jesús empezó a echar fuera a la gente y a tirar todo. Qué catarsis tan sabrosa, en serio, no me lo imagino, qué rico quisiera yo, pero ok, uno no puede hacer eso, a uno le llaman a la policía, pero entonces aquí la gente no reaccionó mal. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús se puso tan bravo? ¿Dónde encontramos esa respuesta? Creo que en el versículo 17 Ah, ok, ¿qué dice el versículo 17? dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Ok, ¿tú entendiste algo? Ya se te aclaró todo y ya, listo, ya, eso era. Bueno, entiendo que el fin único del templo era ir a orar, a adorar a Dios, no intercambiar animales por el dinero, hacer trueque, bueno, pero no sé, me imagino que estaban dándole más importancia a esa negociación ahí en el templo que a la misma oración, es lo que puedo llegar a pensar. Porque sí, también tengo como que la duda de Caro, entonces, ¿desde dónde deben llegar con, o de traerlo de dónde, o no lo deben traer, o cómo debe funcionar entonces ahora el tema del sacrificio? Pero me imagino yo que Jesús se molestó tanto porque ya como que el fin o lo principal en el templo era pues que negociaran ahí los animales. No sé, estoy como confundida. Ok, vamos a tratar de averiguar quién tiene alguna idea. ¿Quién quiere comentar algo de este versículo o de lo anterior? ¿Nadie, Elizabeth? No, Elizabeth tiene cara de que quiere hablar. No, mentira, Caro. ¿Puedo decir algo? Pero no sé si sea correcto o no. Yo creo que él lo quería culpar siempre de un montón de cosas y también que creo que es una de las pocas veces que él realmente hace algo como para provocarlos, así como para que de verdad tengan razones de sobra para que se lo lleven y hagan algo. Porque hasta ese momento él siempre lo que hacía era como que llevar la palabra y no sé qué, pero creo que es como la primera vez que él hace algo, haber leído en otro lado, que haga algo así tan físicamente tan agresivo y tan directo, ¿no? No sé si eso también tiene algo que ver o estoy perdida. Ok, ok, o sea que tu idea es como que él empieza a encender la chispa porque tienen que matarlo, para que se apuren y lo maten rápido. Bueno, es un poco como más evidente, o sea, este es el templo de mi padre y encima se le vuelca, o sea, más evidente y más contundente y más fuerte que se estaba llamando el Hijo de Dios. Creo que no recuerdo haberlo visto en otro lado. O sea, él siempre como que llevaba la palabra, le preguntaban, y él como que medio sí contestaba, medio no, pero esta vez él es sumamente evidente y sumamente fuerte y hace algo como que para que todo el mundo diga, bueno, y entonces, o sea, wow. No sé si eso obviamente lo haya hecho a propósito como para que sigue generar, no sé. Sí, me sabía que lo iban a agarrar y quizás era una manera más rápida, ¿no? Efectiva. Ok, vale. Vamos a dejar eso en remojo y seguimos viendo qué nos dice la palabra. ¿Qué iba a decir Carolina? Pues yo iba a decir que, pues que Jesús, o sea, no siento que Jesús, si alguien está haciendo algo bien, pues no va a hacer semejante show, ¿sí? Sí, o sea, porque, o sea, como para provocarlos o algo así, creo que no. Eh, Sino que si lo está haciendo es porque realmente está viendo algo que no está bien. Entonces, yo no sé dónde he leído, y creo que es en Jeremías, donde está eso que dice algo parecido a lo que está ocurriendo ahí, de que convirtieron su casa de oración en un lugar como, como pailita.
y dice que, que ellos como que cogieron el hecho de llevar sacrificio como de parche, como cuando uno dice, no, yo peco, rezo y empato. Entonces que ellos estaban llevando el sacrificio como para justificar su pecado, pero salían y hacían otra vez lo mismo, robaban, mentían, eh, bueno, adulteraban, lo que sea. Entonces creo que no estaban siendo genuinos a la hora de llevar su sacrificio al templo. Ok, eso que dice Carolina, menos es que esa gente de esa época era, menos mal que nosotros ya no somos así. Pero Carolina citó algo muy importante y en la Biblia, yo no sé qué versión, qué traducción tienen ustedes, espero que alguien tenga una traducción que no sea Reina Valera. Si no, en el versículo 17 les aparece alguna referencia. No, Elizabeth, cuando quieras no, hablar, levanta la mano, ¿vale? Que, perdón, Caro, habla. no, que a mí no, en esta versión que tengo no aparece nada. ¿No? ¿A alguien le aparece alguna? Dale, Elizabeth. Sí. Elizabeth, Susana, Bueno, yo tengo Isaías 5, 6, 7. pero espérate, Susana, que Elizabeth levantó la mano. Ah, perdón, que lo vi. Dale, dale, Elizabeth. Yo aquí tengo Primera de Reyes 8:43 e Isaías 56:7. Primera de Reyes, esa no la tengo, me hace ver. Ok, vámonos todos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes 8:43. Ok, entonces vámonos a Primera de Reyes 8. Ok, leamos desde el versículo 41 al 43, porfis, Elizabeth. Sí, voy. Ok, ¿desde qué versículo me dijiste? Desde el versículo 41. Ok, dice, y también al extranjero, que no es parte de tu pueblo Israel, y que realmente venga de una tierra distante a causa de tu nombre. Porque ciertamente oirán en tu gran nombre y en tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y realmente venga y ore hacia esta casa. Dígnate a escuchar tú mismo desde los cielos, el lugar establecido de tu morada. Y tienes que hacer conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra lleguen a conocer tu nombre, para que te teman, lo mismo que lo hace tu pueblo Israel, para que sepan que tu nombre mismo ha sido llamado sobre esta casa que yo he edificado. 44. En caso de que tu pueblo... Eli, hasta el Okay. 43. Elizabeth, entonces, ¿por qué va el extranjero al templo? Aquí, pilas, para ponerlas en contexto, aquí está Salomón, el rey sabio, el que edificó el templo en Jerusalén, la casa de Dios. Y aquí está hablando del extranjero. ¿Por qué va a venir el extranjero al templo si no es del pueblo de Israel? Pues dice que clame a ti, a fin que todos los pueblos de la tierra te lleguen a conocer. Ok, para eso va, pero ¿por qué? ¿Qué movió a ese extranjero a ir al templo de Jerusalén, al templo de Dios? ¿Por qué? Además el templo del Dios de los israelitas. ¿Por qué ellos van allí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué Dice dice que Vero?
porque oirán tu nombre. En la versión que yo tengo dice, en el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo, Israel, oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo poderoso. Se van a escuchar de él y lo que hizo con el pueblo de Israel. Pero y entonces, ¿por qué está yendo ese extranjero a la casa del Dios de los israelitas? ¿Por qué estás yendo tú al templo de Dios? Para honrarle, para alabarle, para pedirle, para orarle, para hablarle. Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué haces todo eso? ¿Y por qué mejor no porque te veo que es vas? un Dios Ajá, real, que ha hecho cosas que no nadie más, que ha cumplido, que liberó a su pueblo, que bueno, cosas que en la mente humana no son fáciles de entender y ningún humano la va a poder hacer. Entonces uno dice, wow, este Dios es real, cumplió, y por eso van desde otros lados a orar y a adorarle. exacto. Y no es cualquier Dios, porque esta gente, este extranjero tenía otros dioses. Este extranjero adoraba otros dioses, pero oyó de este Dios de Israel y dijo, no, este es el Dios vivo. ¿Y va obligado? No, ¿Va por por voluntad, religiosidad, por cumplir? no, va por voluntad propia, porque ha visto todo lo que ha hecho y como que, no, pues voy a ver qué puede hacer por mí también y a adorarlo, ¿no? Y después de que ese extranjero va y adora y empieza a tener la relación con ese Dios vivo, ¿qué pasa con él? Con ese extranjero, pues Ujú. va a empezar a seguirlo, ¿no? A creer en él. Sí, y mira, ¿puedes leer el 43 en tu traducción, porfa? Sí, dice, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Y entonces, ¿qué va a hacer con qué va a pasar con los vecinos de ese extranjero? Con los vecinos también van a conocer a Dios, a ese Dios real. Se dan cuenta que cada una de nosotras es hoy ese extranjero que se acerca a Dios y que muestra a Dios y que por nuestro testimonio otros vienen a los pies de ese Dios vivo. Eso es lo que está pasando en esta época y lo que está pasando ahorita. Pero Susana tenía otra cita. ¿Cuál era su? Tenía Ay, la se de me quedó. Isaías. ¿Cuál es Isaías, Isaías qué? Isaías 5, 6, 7. Isaías 56, pero yo te propongo algo. Leámoslo desde el versículo 1. ¿Te parece? Para entender todo el contexto. Ok, déjame buscarlo. Déjame ver si me aparece. Es que no lo. Es que lo tengo en el teléfono. ¿Y alguien tiene una manera más rápida? Es que no me Sí, yo lo leo aparece. si quieres, su tranqui. Sí, perdón. Estoy Dice, buscándolo ahí. No se desde el llevó uno, la Biblia a la playa, no le va a predicar a nadie. No, mentiras. del 1 al semana. Isaías 56, desde el versículo 1.
Bueno, dice, esto dice el Señor, sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes los sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Gracias. Espere ahí. Ok. ¿Por qué esa casa, que va a ser llamada casa de oración, estará llena de eunucos y extranjeros y de todo el mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa gente para que Dios los lleve a su santo monte? entregar su vida. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Según esto que está aquí. Pues ahí dice que son los que deciden hacer lo que es agradable a Dios y entregan su vida en servicio a Dios. Ok. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel? Acogerlos, o sea, que no digan, no, es que los extranjeros aquí no caben, o no, ustedes no pueden estar aquí en el templo, sino al contrario. Eso es lo que veo yo. ¿Y qué dice el versículo 1? Dice, esto dice el Señor, sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando vino Jesús. Ok, entonces cuando vino Jesús, cuando Dios vino para rescatarlos, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo esto que está ahí escrito. ¿Y con qué se encontró Dios? No se Estaban estaba haciendo, cumpliendo, no estaban ni siquiera orando, estaban haciendo un comercio lo que tenían allí. Por eso estaría molesto, ¿no? ¿qué estaba pasando en esa casa que iba a ser llamada casa de oración? Comerciando. Estaban comerciando y estaban haciendo lo que no se debía hacer, o por lo menos no estaban haciendo lo que se debería hacer. Aquí hay otra referencia a Jeremías 7. Vámonos a Jeremías 7 para entender qué es lo que está pasando aquí, por qué Jesús se pone tan, pero tan bravo, porque eso no es normal. O sea, contrólese, Señor. Porque yo leo eso y digo, oiga, hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Tan lindo. ¿Quién quiere leer Jeremías 7 del 1 al 11? ¿Lo leo en Reina Valera? Sí, Vero, gracias. Ok. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ok, Vero, entonces, conforme a lo que acabas de leer, ¿cuál era el verdadero problema que estaba viendo Jesús y que lo hace poner tan furioso? Que no, las personas que asistían al templo no lo estaban haciendo de corazón, que lo estaban haciendo por cumplir y decían, sí, este es el templo de Dios o de Jehová y aquí venimos a adorar, pero realmente no estaban actuando en sus vidas como tal, sino que era como por cumplir, tal vez lo veo yo. Ah, sí, vamos al templo a orar, a sacrificar. Ah, ok, salimos y, como decía Caro, seguimos en las mismas. O sea, no era de corazón. Ok, ¿qué, qué tiene que ver eso con nosotros hoy, Vero? ¿O qué tiene cómo lo sientes tú hoy, 9 de diciembre de 2020? ¿Qué tiene que ver Pues eso contigo? que esto no ha cambiado mucho, que muchas veces decimos, ay, sí, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo sé qué toca hacer, pero de palabra lo decimos y muchas veces no lo interiorizamos y lo vivimos o por raticos. A mí me pasa, entonces me enfrío y, ay, sí. Ay, ¿verdad que toca hacer esto? Sí, 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 ay, Dios mío, perdóname, perdóname, no sé qué, y ya. Y vuelvo otra vez a seguir mi vida normal, pero realmente es sentirlo de corazón y siempre que si uno ve que definitivamente se está enfriando, pues pídale ayuda en oración. Entonces, eso es lo que yo siento para mí con este texto. Ok, gracias, Vero. ¿Y qué dice Elizabeth que tiene la mano levantada? Ay, yo no la levanté o no sé, no la he bajado. Es que es nuevo esto de las manos levantadas en mí. Yo no había visto nunca esto, es la primera vez, lo que nos leyó Berito, me llamó mucho la atención que decía que, bueno, parafraseando lo que iban y oraban y ellos creían que ya habían sido salvados. Dice, pero siguen pecando, siguen haciendo cosas malvadas, sino que ellos entonces estaban pensando que por ir al templo ya se habían salvado. Y, y no, dice, no, no se han salvado porque siguen haciendo lo mismo, lo malo. A mí eso me llamó la atención. Pero ¿tiene que ver algo contigo hoy en tu vida actual, Eli? Pues sí, muchas veces porque uno piensa que va a la iglesia y va a hacer el servicio, va y hace lo que tenga que hacer y piensa que ya lo hizo, pero uno sigue pecando, uno sigue enojándose, uno sigue haciendo cosas malvadas en el mundo. Entonces se queda, no, Eli, o sea, no porque usted esté ahí en el púlpito hablando o porque esté en el salón de clases con los niños, usted ya es salvada. Entonces, sí me habla mi vida, así como de en quién es, pues no por obras. Ok, No sé. pero Elizabeth, en este momento nosotros tenemos claro algo.
Lamentablemente en nuestra carne siempre vamos a pecar. Si no pecamos por acción, pecamos por omisión, pecamos de pensamiento. Por eso a mí me encanta el yo confieso. Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. No te salvas, hermano, no te salvas, vas a pecar. Pero el problema es que la gente seguía pecando. ¿Sería ese el problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería ese el problema? Porque pecar, yo sigo pecando. ¿Qué dice Vera? Yo siento que el problema no es seguir pecando o equivocándonos, porque actualmente nos pasa igual, sino porque nunca lo vamos a dejar de hacer, sino es seguirlo de corazón, saber que Él está ahí, que podemos acudir a Él, que podemos pedirle perdón y darlo a conocer, hacer su voluntad. Aquí también en Jeremías habla del prójimo. Él nos dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es, es, es poder vivir con Él sin pecar, imposible, porque no somos perfectos, pero sí saber que Él está ahí, creer en Él y hacer su voluntad, que la voluntad de Él es que lo demos a conocer por medio de su palabra y eso lo hacemos con nuestra forma de vida también. No quiere decir que tenemos que ser santos, inmaculados, sin error, si no, nos enojamos, nos frustramos, lloramos, nos entristecemos, le reclamamos, pero lo importante es siempre soportarnos en Él y decirle, aquí estoy, úsame para tu obra, para darte a conocer, y todo lo vamos a hacer de una manera diferente, pero lo vamos a hacer. Entonces, me parece que es eso lo que, lo que resalta pues para mí este texto. Ok. ¿Qué dicen Caro y Susana, que están todas calladitas? Ahora no vayan a abrir el micrófono las dos al tiempo. ¿Qué dice Caro? Seguro. No, pues, o sea, esto me hace pensar. Sí, o sea, yo sé que nosotros pecamos todo el tiempo, ¿sí? Que no pasa un día sin que de verdad tengamos un mal pensamiento, bueno, siempre la estamos embarrando. Y lo que tú decías ahorita, o sea, yo confieso de verdad que no se salva ninguno, no queda títere con cabeza, como dirían por ahí. Pero es que aquí en Jeremías, que sí que era el pasaje del que yo estaba hablando, hay una connotación, es que ellos como que ofrecen esos sacrificios, pero salen y vuelven y como que caen en lo mismo, ¿sí? Como que, ay, no sé, o sea, es como voy a ir, pero porque yo sé que Dios me perdona y punto, y yo puedo seguir haciendo lo que a mí se me da la gana. Así es que yo lo veo. Y nosotros no debemos ser así, ¿sí? De que no, como yo sé que Jesús ya pagó, pues yo hago lo que me da la gana y Él me perdona todo lo que yo haga porque pues Él me perdonó y punto. Sí, y entonces no hay como esa transformación por medio de la palabra de, oiga, yo tengo al contrario que ser mejor cada día para el Señor. Sé que me equivoco, sé que la embarro, sé que meto las cuatro patas todo el tiempo, pero me esfuerzo, ¿sí? Me esfuerzo para agradar al Señor, para hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero aquí veo una actitud totalmente diferente y ya. Y eso era lo que estaba viendo Jesús. Ahora, hoy, ¿quién es el templo de Dios? Porque el versículo 3 y 4 es bien, bien fuerte. ¿Quién lo quiere leer? Versículos 3 y 4. Yo leo. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten,
el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Uy, no, pero eso que acabaste de decir, claro. O sea, el templo se volvió una cueva de ladrones, pero es que yo soy el templo ahora, entonces, uy, no, qué duro. Yo no quiero ser una cueva de ladrones. Es porque que entonces cuando Jesús se pone furioso y le dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban comprando y vendiendo y haciendo platica. ¿Cuál era el verdadero problema detrás de todo eso? ¿Qué fue lo que enfureció a Jesús? El corazón de ellos. El corazón de ellos y así hoy el corazón de nosotros. Yo soy templo del Espíritu Santo, qué pena. Ya Jesús me perdonó. Yo sé, yo creo y el Señor a mí me perdona. Pero yo no estoy mejorando mis caminos. Pero yo estoy pensando, como dice el versículo 10, vengo, pongo delante del Señor mi ofrenda. Yo predico el Evangelio, yo entrego mi vida para la obra, yo sirvo a los demás, pero en mi corazón, ¿qué es lo que está pasando? Realmente el problema no es el intercambio de animales, la venta de nada. El problema no es lo que está pasando en el templo, sino en el corazón de cada una de esas personas. Jesús está diciendo que la casa de Dios será llamada casa de oración para todas las naciones, judíos y no judíos, para todos. Pero ese pueblo le hizo cueva de ladrones y lo que está diciendo ahorita Carolina, nosotros estamos haciendo del templo de Dios, porque si hoy nosotros somos el templo del Señor, estamos haciendo de este templo cueva de ladrones. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer de nosotros mismos una cueva de ladrones? ¿Cómo lo hicieron los del tiempo de Jeremías? ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Cómo convirtieron? Porque en el versículo 11, Dios pregunta, ¿es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Cómo? ¿Cómo le hicieron cueva de ladrones? ¿Cómo le estaban viendo ellos como cueva de ladrones? ¿Qué dicen ustedes? Pues es que en el versículo 9 al final dice que ellos se habían vuelto como a otros dioses. Entonces, en ese caso, también otros dioses eran como ellos mismos. Ellos mismos estaban siendo también sus propios dioses. Y pues hoy en día también puede pasar lo mismo. Sí, ese es un buen punto. Nosotros podemos tener escondidos nuestros ídolos en el corazón y aún así estar presentando sacrificio a Dios. ¿Qué iba a decir Susana? Sí, que un poco ahí en ese templo, básicamente lo que están adorando es el dinero. Y muchas veces el dinero puede convertirse en una especie de Dios, porque todo lo que hacemos en la vida, de alguna manera, sí, está muy enfocada en eso, ¿no? Entonces, sí, es muy fácil, es como decían ustedes, súper fácil pecar de tantas millones de formas, o sea, es tan difícil salvarse. ¿Por qué crees que es difícil salvarse, Su? Porque siempre lo estamos pecando de una u otra manera, o sea, como lo que decías, por omisión, por no sé qué, o sea, siempre estamos, sí. Pero yo creo que un poco eso, como que siempre, o sea, si nos salimos, como que otra vez volver a acercarnos a Él y siempre como que pedir que nos guíe y mantenernos, o sea, yo creo que el mantenernos o sea, el no mantenernos creo que es el peor pecado, porque siempre vamos a meter la pata de una u otra manera, pero el hecho de que siempre estemos allí intentándolo y no o sea, que seamos como una piña bajo el brazo, no importa que seamos imperfectas, pero que estemos ahí manteniéndonos, creo que eso es lo que más valor tiene, ¿no? Su, pero tú sabes que aunque peques, tu pecado ya ha sido perdonado.
Bueno, ¿Sabes pero que tu pecado de mañana ya está perdonado? no. Y el de dentro de un año. Y el de la próxima, todos, para toda la vida, todos tus pecados han sido perdonados. Entonces, ¿el pecado es el problema? Porque ya Él lo perdonó. Ya no hay deuda. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice Bueno, de hecho, Elizabeth? de Allá, hecho estaba perdón. leyendo, perdón, que en Romanos estaba leyendo sobre eso, sobre el pecado y sobre el cuerpo humano y sobre el espíritu. Y es súper interesante lo que decía, porque él decía que el pecado era el que nos hacía como que morir, de alguna manera. Y lo que dice allí sobre el pecado y nosotros como humanos me pareció fascinante. O sea, porque la ley está y el pecado es el que hace, o sea, que la ley de alguna manera nos haga morir. Pero exacto, lo que acabas de decir tú, ya con Jesús estamos, digamos, perdonadas y se supone que, exacto, la nueva ley no es esa ley que se rige por el pecado, sino es estar y mantenernos en Jesús, ¿no? Exacto, entonces, ¿por qué es difícil la vida de fe? ¿Qué dice Elizabeth antes de que conteste Susana? ¿Cuál era el problema? Que no estábamos siendo el templo. Pero estaba ahí el templo en Jerusalén, estaba siendo templo. Y hoy nosotros cuando hemos recibido el Espíritu Santo, estamos siendo templo. Y la iglesia, la congregación de los santos es el templo. Entonces, ¿el problema cuál es? Cuando nosotros, porque Susana dijo algo que me sacudió, es muy difícil porque pecamos todos los días. Entonces, pues, eso es imposible. ¿Cuál es el problema? Ay, entonces no sé cuál es el problema. ¿No? ¿Por qué es difícil? ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús a la gente cuando con el joven rico que reculó y se echó para atrás y dijo, no, ya no, porque él le dijo, deja todo, véndelo y sígueme. Porque le ¿Vale? estaba costando dejar sus cosas. Ok, ¿y qué le dijo Jesús a la gente? Cuando todo el mundo, esto es imposible. Todo el mundo pensó lo mismo que Susana. Yo creo que Susana estaba ahí. No, es que entonces, ¿quién va a poder salvarse? Pero ¿qué les dijo Jesús? Está Toma Tarcito. tu cruz y sígueme, ¿o qué dijo? ¿Qué les dijo? ¿Quién se acuerda? Que todo el que dejara padre, madre, hermanos, Versículo 27 del capítulo 10. ¿Quién lee? Yo, Sí, más 27. ¿27 sí? sí, del capítulo 10. Directamente Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque para todas las cosas son posibles para Dios. Que era posible dejar todo. O sea, para Dios todo es posible. Y nuestro pecado era imposible pagarlo nosotros mismos. Pero para Dios no. Él lo pagó. Pero entonces ahora estamos otra vez confrontándonos con este tema que nosotros somos el templo. El problema es que pecamos, porque sí, pecamos. Se supone que deberíamos pecar cada vez un poquito menos, ¿no? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que hace? Porque Susana dijo algo que es real. A veces no es fácil. Pero ¿qué es lo que hace difícil que nosotros nos mantengamos como casa de oración y no convirtamos este templo, en una cueva de ladrones? ¿Qué que dice Carlos? pensemos que es por nuestras propias fuerzas o por lo que nosotros podamos hacer y no tener la confianza en que Dios es el que nos ayuda, ¿sí? Sino que yo solita puedo y no, definitivamente eso sí es imposible. Por nosotros mismos es imposible poder agradar a Dios.
Y pues Jesús lo está diciendo, que con Dios todo es posible. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, seguramente vamos a llegar hasta el final. Ok, ¿qué iba a decir Susana? Que tenemos que enfocarnos en la parte espiritual, olvidarnos del cuerpo, olvidarnos de pecado en sí, porque siempre que estemos enfocados en la parte, o sea, en nosotros como humanos, en todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con nuestra mente, ahí siempre vamos a estar pecando. Entonces el foco de nosotros siempre tiene que ser en la parte espiritual, dejar todo para que siempre nuestro enfoque sea en eso. Pero Susana, Jesús tuvo hambre, Jesús Sí. tuvo sueño, Jesús tuvo sed, Jesús tenía un cuerpo humano que le estaba también cuidando. Y no Sí. era que lo dejaba, no, yo lo dejo porque soy espiritual. Entonces él también se enfocaba en la parte física, él comía, él bebía, él compartía con las demás personas, él lloró. Entonces no podemos separar lo espiritual de lo físico, porque somos personas espirituales, sí, somos seres espirituales, pero dentro de un cuerpo físico. Nosotros no podemos, no somos espíritus nada más, no somos ángeles. Entonces, ¿qué, cómo haremos entonces eso que tú dices? No enfocarnos en lo físico, en el cuerpo, sino en lo espiritual. ¿Cómo podríamos hacerlo de otra manera? ¿O cómo lo podríamos decir o entender de otra manera? Orando. A ver, eso sí es importantísimo. Sí. Orando, o sea, orando todo el tiempo lo más posible, porque si no oramos es muy fácil que nos perdamos. Ok, ok, eso es bien importante. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Qué dice Vero? Aquí estoy escuchando atentamente porque para mí eso es una de las cosas más complejas entre buscar el equilibrio entre lo espiritual y nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa. Bueno, pienso que lo que debemos hacer es disponer nuestro corazón y, como dice Carolina, siempre tener presente, reconocer que nosotros dependemos de Dios y que no, que por nuestras propias fuerzas no podemos, que si tenemos cosas o si estamos bien es porque Él así lo ha permitido. Mm, pero, y lo que dices tú también, o sea, aferrarnos a la oración, que es nuestra principal arma para no dejarnos perder, no confundirnos, no dejar que el día a día invada todo nuestro tiempo y dejemos de lado lo conocer al Señor y sobre todo en nuestra vida ponerlo en práctica, o sea, que eso suena muy bonito en la diciéndolo, pero es que haciéndolo es cuando viene lo complicado, o sea, es en todo, en tu relación familiar, con tu mamá, con tus hermanos, con tu esposo, en todo momento estás dando testimonio de esto, de tu relación con el Señor. Y así mismo te van a señalar y van a decir, ah, pero no que va a la iglesia, pero no que lee la Biblia. Entonces, ay, Dios mío, ahí es donde hay que tener un cuidado porque no estás quedando mal tú, sino que estás haciendo quedar mal a Dios por tu comportamiento. Entonces, wow, eso es lo complejo. Sí, yo lo digo acá, tenemos que poner primero a Dios, pero pues en el día a día vaya y hágalo. Es lo complejo, pero bueno. Él es bueno y Él nos dejó aquí el Espíritu Santo, Él nos dejó la oración para que por medio de ellos y con ellos lo hagamos y podamos hacerlo, porque solos no, no podemos. Qué bueno eso que ustedes están diciendo porque yo lo uno todo y pienso, realmente nosotros necesitamos depender de Él, nosotros necesitamos depender del Señor y saber que no es por nuestras obras,
No es porque yo me presente a mí misma como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sí, pero yo tengo que entender que es por Él. Es por medio de Él. Yo tengo que aprender a depender de Él. Porque el extranjero, como decía en Isaías, que iba a la casa del Señor, que iba a la casa de Dios, que iba a ese templo, iba porque entendía que ese era un Dios poderoso, ese era un Dios perfecto, ese era un Dios que no le fallaba a su pueblo. Y él iba a orar, él no iba a chicanearle así como que, a ver, Dios, ¿en qué te sirvo? Nosotros sí tenemos que servirle a Dios, pero nosotros tenemos que entender que si le servimos es porque Él, si le presentamos algún sacrificio es porque Él nos ha bendecido sobreabundantemente. Y nosotros, sí, nosotros necesitamos la oración urgente, porque la oración es el momento en que nosotros tenemos que derramarnos delante de Él y decirle todo lo que realmente hay en nuestro corazón. Y ese es el momento además donde nosotros podemos ser abiertos, honestos, transparentes, presentarnos desnudos delante de Él, entendiendo que si yo soy templo de Dios, es porque Él puso su espíritu en mí. Y lo que yo haga para Dios no es porque yo soy tan buena, tan perfecta, tan noble, no. Es porque Él lo ha puesto en mi corazón. Pero entonces, la gente en esa época de que Jesús está citando a Isaías y está citando a Jeremías, Jesús los está citando muy claro. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó después de que Jesús les pega esa vaciada a todos? ¿Qué dice el versículo 18? ¿Quién quiere leer el versículo 18? Gracias, Eli. 18 de Marcos. Sí, señora. Y lo oyeron los sacerdotes principales y los escribas, y se pusieron a buscar cómo destruirlo, porque le temían, pues toda la muchedumbre estaba continuamente atónita en su enseñanza. Ok, Elizabeth, pregunto, ¿cuántos personajes hay en este versículo? Los sacerdotes principales, los escribas. Ok. ¿Y quién más? La muchedumbre. Ok. Y ya, Pregunto, ¿qué estaban haciendo cada grupo? planeando destruirlo. ¿Quién estaba planeando destruirlo? Los principales sacerdotes y los escribas. Ok. ¿Y la muchedumbre qué estaba haciendo? Que la muchedumbre estaba como alabándolo, dice, continuamente atónita a su enseñanza, como, wow. Ok. ¿Y tú dónde estás? Yo creo que estoy atónita a su enseñanza. Ok. Piensa que en medio de esta reprensión que hace Jesús, nosotros podemos tomar dos posturas. O me pongo brava y busco destruirlo, busco sacarlo de mi vida, no quiero oírlo, no quiero que me regañe. Bueno, y entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué le pasa? Podemos, nosotros delante de la palabra de Dios y delante de la reprensión de Dios, podemos tomar la actitud de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes y ponernos furiosas. O podemos estar como la multitud, como el pueblo, admirados de su doctrina. ¿Qué postura estamos tomando hoy nosotros delante de esa reprensión? ¿En qué momento ustedes han tomado uno u otro bando? ¿Qué dice Caro? Pues, no sé, tal vez cuando uno se acerca a la palabra y lee algo que no le gusta tanto, ¿no?
Entonces uno, pero Dios mío, ¿por qué? O será, o tratar de verdad de justificarse, como que por qué lado puedo sacarle la comba al palo, cosas así. Em, y esto me hace de verdad pensar y reflexionar cómo está mi corazón ante Dios. O sea, ¿cuál es mi motivación para todos los días yo orar, para leer, para predicar? Sea, realmente mi motivación es el Señor, es agradarlo a Él o porque otros me vean o qué, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón delante de Él? Entonces, eso es lo que me llevó para reflexionar el día de hoy. Gracias, Caro. Y gracias porque a mí también me hace reflexionar eso que acabas de decir. ¿Qué dice Susana? Em, no, igual que Caro también. Y también, a ver, cuando todo va bien, a veces uno se olvida de Dios, pero también cuando todo está mal, a veces uno como que se molesta, ¿no? Sobre todo cuando uno pierde un ser querido o algo así, tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios hizo esto? Entonces, creo que siempre hay como muchas razones como para, para que esa relación con Dios siempre esté como, la estemos probando constantemente, ¿no? De un lado y del otro. Porque nosotros a veces fallamos, pero a veces también sentimos que Él no falla. Entonces, como que un aprendizaje constante y, y no hay que bajar como que la guardia. Yo creo que es importante saber que, bueno, que nos perdonó perdonó nuestros pecados, pero tenemos que seguir allí siempre. O sea, no nos podemos quedar dormidos y pensar que, bueno, que ya está todo hecho. Sí, cierto. No nos podemos quedar dormidos, pero entonces, ¿qué hacer, Su? O sea, a partir de ahora, conociendo lo que acabamos de conocer hoy, ¿qué vas a hacer tú? Yo, pues, orar. Sí, o Sí, sea, es como, sí, o sea, siempre tenerlo presente y saber que la vida, en todo lo que uno hace en la vida, todo depende, estamos totalmente 100% dependiendo de él constantemente. Y eso que decías tú me parece súper importante también que bueno, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos que tratar de aprender a estar en línea y escucharlo porque lo que está en nuestro corazón, porque nos los ha puesto allí y, y tratar de estar más en sintonía con el Espíritu Santo también. O sea, porque a veces, bueno, por ejemplo, a mí me pasa que no, que entre el afán de hacer muchas cosas, como que te olvidas un poco de eso, ¿no? sí, tenaz. Gracias, Su. ¿Y qué dice Elizabeth? Ay, pero no puedo hablar. Ah, ok. ¿Vero? Bueno, hoy me llevo que estoy de acuerdo con Caro que hay que examinar por qué estoy sirviendo, o bueno, por qué estoy haciendo lo que hago sí, por el Señor, decimos que lo hacemos, pero entonces evaluar y saber qué puesto está ocupando en mi vida y si realmente lo estoy haciendo con el corazón o por cumplir o bueno, y aferrarme mucho a la oración para que nos muestre el camino y saber por dónde ir. Y cuando las cosas no se dan como uno espera, como uno pide, porque también hay situaciones en las que uno ora y le dice, por favor, haz esto, sana. Y cuando no se da, entonces como que, ay, entonces no desanimarse, porque tenemos que entender también que Él es un Padre bueno y como buen Padre, pues nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Eso me parece también que es muy importante entenderlo y no dejarnos apagar por eso. No tener el descaro de, ay, pero ¿por qué si te lo pedí y no me escuchaste? Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué te pido? Entonces, sí, aprender eso,
que Él es un Padre bueno y no siempre lo que pedimos pues se nos va a dar porque no siempre lo que pedimos nos conviene. Cierto, gracias, Vero. Yo me llevo también la necesidad de evaluar realmente si yo estoy cayendo en ese juego perverso porque no lo hago, no lo materializo, pero en mi corazón yo sí siento, ya me perdonó, que puedo, podría, pues nada más el solo hecho de pensarlo a mí me parece ofensivo. Yo podría hacer esto y él me va a perdonar. Y en serio, así soy yo. Yo sí soy horrible. Pero de verdad, cada uno de nosotros tiene que enfrentarse en este momento cómo está su templo. ¿Cómo está el templo? Mejor dicho, ¿cómo estamos nosotros como templo de Dios? ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? ¿Y cómo estamos delante de nosotros mismos si nos estamos engañando o si realmente nuestra vida con Él, nuestra intimidad con Él está bien? A veces hacemos muchas cosas, lo que decía Susana de la oración, se nos olvida lo último. Entonces, buscar realmente que esta casa sea casa de oración, donde el nombre de Dios, donde el nombre de Jesús sea alabado y sea glorificado. Tratemos de hacer eso y bueno, yo le voy a pedir el fa a Vero que nos hagas una oracioncita para despedir la reunión, ¿vale? Ok. Bueno, Padre amado, te doy gracias por este tiempo en que podemos seguir conociéndote, escuchando lo que nos quieres decir, aprendiendo de tu palabra. Te pido por favor nos des mucho discernimiento para poder entenderla y sobre todo aplicarla en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu misericordia y porque tú eres real y estás ahí. Todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.